Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos merlinianos, esto es un poco de todo con Merlin Lemur. Yo soy Merlin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En este día quiero presentarles una charlita que se dio en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes por Luis Fernández. La charlita se llama Centro Ceremonial Indígena de Tibes, una historia. Así que sin más preámbulos, vamos a la charlita. Pues muy buenos días a todos. Gracias por su comparecencia a la conferencia de hoy titulada Centro Ceremonial Indígena de Tibes, una historia. Lo que yo pretendo con esta conferencia, este taller, es recoger la historia del centro ceremonial como un depositorio y un repositorio de nuestra cultura y legado de los grupos originarios, o nuestro legado de la historia originaria de Puerto Rico, que es parte de esta identidad puertorriqueña y de nuestra historia puertorriqueñista también y de nuestra cultura. Brevemente yo voy a estar explorando junto a ustedes los distintos depositorios culturales que tiene también Puerto Rico, además de Tibes, donde se concentran museos y espacios arqueológicos, donde alguna vez habitaron y habitaron nuestros grupos nativos, para entonces adentrarnos a lo que es la historia propia del centro ceremonial. Voy a comenzar con una reflexión del arqueólogo Peter Rowe de la Universidad de Delaware, que es una reflexión que él tiene, que se escribe en el libro Tibes, un calificado temporal en las Antillas, por Juan González, que fue el jefe, o por decirlo así, el líder de la Sociedad Guainía de Puerto Rico, que fueron los primeros en comenzar la presentación de esta zona arqueológica. Y dice, ¿verdad? La historia de Tibes es de gran interés para cualquier persona que tenga una preocupación o tenga un interés por la transformación del Puerto Rico antiguo, la transformación de Bolquén. Es decir, Tibes es una pieza clave en el rompecabezas de lo que son el tiempo lineal o la historia lineal de las culturas indígenas de Puerto Rico, y como un centro donde se cruzaron dos importantes grupos culturales, lo que son los indios ismerios y los indios sanadoides, los indios sanadoides y el indio pretaíno, tiene un papel importante en ese rol, en ese papel. Para empezar, brevemente, voy a poner esas disposiciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El instituto fue fundado en el año 1955 a disposición de la Ley 89 del 21 de junio. El Instituto de Cultura, ¿verdad?, con sus controversias y las críticas que ha tenido en la sociedad puertorriqueña, busca salvaguardar la historia de Puerto Rico, desde la música, la arte, la historia, la antropología, la historia religiosa de la isla, y es esta entidad gubernamental la cabeza o la representación de la cultura puertorriqueña a nivel estatal, ¿verdad?, a nivel de Puerto Rico, y también esa exposición de la cultura puertorriqueña en el mundo. Fue iniciativa del gobernador Muñoz Marín y Ernesto Ramos Antonini la creación del ICP, y su objetivo es el estudio y conservación, divulgación y enriquecimiento de nuestra cultura. La Ley de Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, la Ley número 112 del 20 de julio de 1988, es el ente orgánico por el cual se crean los espacios de protección arqueológica en la isla. Antes de esta ley, sí había una conciencia de preservación, pero no estaba regulado cómo mantener y proteger los espacios arqueológicos de Puerto Rico. Una disposición que señalara y dijera cómo tratar los espacios de nuestras antiguas culturas nativas. Y
como espacio arqueológico y depositorio y repositorio de nuestras culturas nativas, también es parte de esa ley 112 de la protección del patrimonio arqueológico terrestre. Terrestre porque también está la arqueología marina o la arqueología acuática. Y esa sería otra ley, la que protege los espacios acuáticos que conllevan el sentido cultural de Puerto Rico. Y la ley para la reforma del proceso de permiso de Puerto Rico, que es la ley 161 del 2009, que facilita la protección de las áreas arqueológicas de la isla. Le transfiere al Instituto de Cultura Puertorriqueña la facultad para estudiar, evaluar o conservar los terrenos en Puerto Rico para propósitos culturales. Así que las leyes están las disposiciones, pero también es deber de la ciudadanía tomar responsabilidad en proteger y preservar los espacios culturales de Puerto Rico, como en este caso los espacios donde los antiguos nativos alguna vez habitaron y habitaron nuestra isla de Boriqué. En Puerto Rico, mayormente, la historia precolombina se clasifica o se divide en 4 culturas generales o 4 grupos generales, que es el arcaico, el indio saladoide, el grupo pretaíno y el taíno. Y en Puerto Rico nosotros tenemos 4 espacios de museo y de depositorio y presentación histórica que contienen historia de esas 4 culturas indígenas o esos 4 grupos indígenas. Comenzamos primero con Parque Histórico Cueva María de la Cruz, localizado en el municipio de Loíza, que es un espacio donde el indio arcaico tardío habilitó y estuvo allí en disposición de vivir. Ahí se han encontrado remanentes de artefactos de los indios arcaicos, también se han encontrado restos humanos en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, que lo hace un lugar importante y propicio para poder conocer y comprender la historia de la cultura arcaica en Puerto Rico. Una breve historia de Cueva María de la Cruz, localizada en el municipio de Loíza, se descubrió mediante unas excavaciones que realizó Ricardo Alegría con un equipo de arqueólogos en el año 1948. Se encontró artefactos y yacimientos humanos de la cultura originaria más antigua que se haya registrado en Puerto Rico, el grupo arcaico, que también en términos arqueológicos se le conoce como el grupo orqueoroide, que más adelante le hablamos un poco sobre ello, y fue declarado Patrimonio Cultural de Puerto Rico el 18 de febrero de 1972 por el gobernador Luis A. Ferré. ¿Verdad? Y como les mencioné, la cultura que predomina en los yacimientos de Cueva María de la Cruz es la cultura del indio arcaico. Hace 7.000 años atrás comenzó a poblarse el Caribe por grupos migratorios procedentes en su mayoría de América del Sur. Yo pongo el año 7000 porque es cuando se clasifica el yacimiento arqueológico de Baguari, en la isla de Trinidad, que se considera el yacimiento arqueológico precolombino hasta ahora más antiguo del Caribe y donde se han encontrado los restos humanos más antiguos del Caribe, ¿verdad? Bajo los términos de la arqueología. Sabemos que la arqueología no es una ciencia cierta, no es una ciencia exacta, es una ciencia que está en evolución continua a medida que se sigan procediendo las investigaciones y los trabajos de excavaciones y clasificación de material. Así que hace 7.000 años atrás comienza la historia humana del Caribe, porque la historia natural del Caribe data de unos millones de años atrás. Pero la historia humana del Caribe comienza hace 7.000 años atrás en la isla de Trinidad, en la región de Baguari. En Puerto Rico, en el caso de nuestra isla, las primeras personas en establecer comunidad de manera permanente ocurrió entre hace 5.000 a 4.500 años atrás. Y es bien importante uno mencionar los grupos orqueoroides, o como se le dice genéricamente arcaicos, porque ellos fueron las primeras personas en hacer de Puerto Rico su hogar.
en asentarse de manera permanente en Puerto Rico. Antes de ellos, me imagino, ¿verdad?, que otros grupos venían, pero era de escala y pasadía. Posiblemente venían a recolectar agua, coger madera, descansar, consumir, para consumir alimentos, para entonces continuar su destino final. Pero estos fueron los que se quedaron viviendo en nuestras costas y se manejaron alrededor de la isla de Puerto Rico. A este grupo mayormente se le conoce como arcaico, pero el nombre arqueológico es ortioloide. Y como otros grupos arqueológicos en la isla, siempre hay esta disyuntiva, ¿verdad?, sobre su historia, si eran nómadas, si no lo eran. Yo entiendo, ¿verdad?, que de acuerdo a los estudios que hay, ellos eran desde nómadas hasta seminómadas. Ya al final, ¿verdad?, en el arcaico tardío, comienzan a tener contacto con los grupos saladeros, los grupos saladoides, donde comienzan a sentarse y utilizar lo que es la vasija, o conocer la técnica del uso y la creación de la vasija, por el estilo. Y los nómadas, ¿verdad?, un grupo que es nómada, normalmente nosotros pensamos que son personas que están caminando o vagabundeando por un área en específico, pero un nómada, de acuerdo a la antropología, es una persona que vive en un lugar, pero para realizar sus actividades diarias tiene que moverse por distintas áreas porque no concentra sus actividades vitales en un solo lugar. La persona vive, por ejemplo, vive en punto A, pero tiene que buscar agua en punto B, cazar en punto C, buscar frutos porque no conoce lo que es sembrar en punto D. Y en ese entorno es que la persona pues convive y se relaciona con su otro grupo, y eso se le considera pues nomadismo. Bien importante también en nuestros libros de historia, en general, ¿verdad?, en Puerto Rico, siempre se habla del término cazadores y recolectores, o lo que en inglés dicen hunters and gatherers. Pero hay que, ¿verdad?, yo siempre le invito a las personas a pensar en esos términos. Si aquí en Puerto Rico no habían grandes animales para uno cazar, lo que había eran pequeños roedores como el xenofonte, la butía, pues ese término de cazar no cae tanto para nuestros grupos arcaicos, porque el término de cacería se refiere a las tierras continentales donde sí hay grandes animales para cazar, grandes fieras y bestias, como por ejemplo los osos, rinocerontes, venado, elefante, el oso perezoso en América del Sur. Esa fauna no está presente en Puerto Rico. Así que el término correcto y más apropiado es pescadores y recolectores. Este es el término más apropiado para los grupos que viven en islas y que se consideran nómadas o seminómadas, que es pescadores y recolectores. Su fuente mayor de alimento era la pesca o atrapar grandes animales marinos como delfines, la tortuga marina, tiburones, y recolectar los frutos que ofrecía la naturaleza. También otro término importante es la diferencia entre la agricultura y la cultivación. Estos grupos al principio no conocían las técnicas de agricultura, que es una técnica para reproducir alimentos, pero sí conocían lo que era cultivar, preservar una planta para que te dé frutos en el futuro, cuidarla, preservarla, como dicen, ¿verdad?, darle cariño a la planta para que te provea frutos, a un grupo de plantas o arbustos. Ya la técnica de la agricultura es más compleja porque requiere la reproducción de alimentos ante un grupo que está creciendo en población. Por eso es que los grupos arcaicos al principio eran grupos pequeños, porque la proporción del grupo depende de la alimentación que se pueda producir y reproducir. De ahí es que entonces se basa el número de personas en una población. Imagínense que nosotros tuviésemos hoy en día las técnicas de reproducir alimentos de hace 200 años atrás, cuando la población de Puerto Rico era de 1 millón. Pues mucha gente se iba a quedar sin comer. Así que uno tiene que mejorar las técnicas de reproducción de alimentos para que crezca la población. Y esa es una diferencia bien marcada entre lo que es cultivar para la supervivencia de pequeños grupos y lo que es la agricultura para alimentar una gran
una gran concentración de población. Terminado entonces, el nombre de Cueva María de la Cruz, ¿verdad? Que alguna gente pregunta, era el nombre de la dueña de las tierras donde hoy en día ubica la cueva o la gruta, que es la cueva, ¿verdad? Cueva María de la Cruz. Yo tenía una Cueva María de la Cruz, que es esta que está aquí. Ahí entonces que se ubica los petroglifos. Yo digo que es más como una gruta, más que una cueva, pero su tamaño, su apertura es bastante grande y enorme para los primeros nativos arcaicos habitar el área. Luego entonces pasamos al Centro Ceremonial Indígena de Caguana, que es el más conocido en Puerto Rico. Salen un sinnúmero de revistas, artículos, documentales, videos. Eso mayormente se debe a que el grupo taíno, o lo que nosotros coloquialmente denominamos la cultura taína, pues es la más reconocida en el Caribe y en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos fueron los que los españoles en sus crónicas pudieron redactar y escribir acerca de ese grupo. Fueron los que pudieron sobrevivir cuando los primeros grupos europeos llegaron aquí con la escritura, que pudieron concretizar y redactar cómo más o menos convivían los taínos en grupos. Siempre recuerden que las crónicas, aún siendo importantes para poder entender cómo vivían nuestros grupos nativos, no hay información más fidedigna ni de mayor rango de autoridad sobre la historia de nuestros grupos originarios, porque las crónicas se escribían desde un punto de vista y desde un enfoque europeo, desde un punto de vista medieval. Las personas que escribían sobre las crónicas tenían una desinformación de cómo otros grupos culturales convivían con sus distintos entornos políticos, sociales, espirituales. Así que aún las crónicas, siendo una fuente importante, porque ¿verdad? No es tampoco para echarle un lado, aún siendo una fuente importante para conocer el porvivir de nuestros grupos originarios, pero siempre hay que recordar que no hay información más fidedigna en cuanto a cómo vivían nuestros grupos originarios, nuestros grupos taínos. Breve historia del Centro Ceremonial de Caguana. Es considerado el espacio taíno de mayor relevancia en el Caribe, en la región del Caribe. Fue ocupado por aproximadamente 300 años, entre el año 1200 al 1500 después de Cristo, que es el año que mayormente ubica el grupo taíno. Y la plaza principal cuenta con 22 petroglifos registrados. Sabemos que posiblemente hayan existido otros petroglifos, pero que con el tiempo se hayan perdido por la lluvia, los vientos, los eventos climatológicos se erosionan. Pero los 22 impresionantes petroglifos que se ubican en la plaza principal son lo que mayormente es el arte de representación y exportación de lo que es la cultura taína y el grupo y lo que es el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Entre sus más importantes petroglifos está lo que se llama la Mujer de Caguana, o el nombre indígena de Atabey. La primera investigación formal del área se dio en el año 1915, así que hace más de 100 años fue que Caguana comenzó a documentarse en los registros de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Y fue dirigida esa investigación por el doctor John Alden Mason, que era curador del Museo de la Universidad de Pensilvania, Y en 1938, Irving Rouse, que es una figura bien importante porque siempre se le considera como la figura que trajo la ciencia de la arqueología a Puerto Rico y que le enseñó a los puertorriqueños cómo hacer arqueología, realizó excavaciones para ubicar a Caguana en la cronología cultural de Puerto Rico. E incluso esa cronología cultural que él diseñó es bastante fiel
hoy en día es bastante fiel al diseño o a los esquemas de la cronología cultural presente o actualmente en la isla de Puerto Rico, con algunos cambios, ¿verdad?, en fecha y en ubicación de cultura, pero si uno busca la cronología de Big Rose, es bastante fiel a la cronología actual de lo que es la cultura originaria de Puerto Rico. El parque abrió sus puertas en el año 1965. Los periodos históricos que se encuentran en los guiones modificados, que vienen siendo los pretaínos y Capá, el estilo Capá, que ya es el taíno propiamente, de 1280 a 1500. Claro, los guiones modificados se han encontrado poco, no lo suficiente, ¿verdad?, para denominarlo como un parque pretaíno, porque lo que sí se ha encontrado en Caguana, que marcó la historia de esa región, son los petroglifos y los artefactos de la cultura taína. Pero no obstante, aquí se han encontrado también artefactos de los guiones modificados, que son los pretaínos tardíos. Siempre yo también recalco que normalmente hay otras culturas que por algún momento, en algún momento histórico, han rodeado, posiblemente acusado un espacio arqueológico, un espacio que denominamos área arqueológica, pero no necesariamente quiere decir que ellos marcaron esa área o marcaron ese espacio lo suficiente para que se denomine como un espacio cultural de ese grupo. Por ejemplo, aquí en Tíbet, nosotros hemos encontrado artefactos de los indios taínos, pero no quiere decir que esto sea un parque fiel a la cultura taína, porque son tan pocos los fragmentos que se han encontrado que no podemos denominar que esto es un parque de los grupos taínos. Pero sí se ha encontrado lo considerable para denominar este parque de la cultura saladoide y luego de la cultura pretaína, que obviamente lo vemos en los batalles y en las plazas que están en el área arqueológica del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. En el 1992 fue incluido en el US National Register of Historic Places y en el 1993 fue incluido en el Registro de Patrimonio Cultural de Puerto Rico. Y brevemente, los grupos taínos, ellos hicieron esa máxima expresión allí en Caguana, y por lo menos de lo que tengamos récord de historia, Caguana es el espacio del indio taíno más considerable en Puerto Rico y en el Caribe. La última cultura indígena en Puerto Rico, antes de la llegada de los españoles, donde se da ese famoso encuentro entre los grupos taínos y los españoles. El término taíno se adoptó en el siglo XIX y significa bueno, así que el término taíno es un adjetivo que se le puso a esos grupos. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál era el nombre del grupo que nosotros denominamos hoy taíno. Sí conocemos posiblemente el nombre de los grupos taínos de la isla de Santa Cruz, que se le llaman Ay, pero de Puerto Rico, pues no conocemos, más allá del nombre de Boriquén, cómo ellos se denominaban. Ahí uno se da cuenta que los grupos españoles que vinieron para acá, especialmente los escribas, que eran los que se dedicaban a escribir y documentar la historia, porque para aquel entonces no todo el mundo se debe escribir, no todos los marineros que llegaron con los conquistadores españoles se deben escribir, solamente el capitán, el conquistador mayor y el escriba y algún religioso que haya venido con ellos la travesía, son los que saben escribir y leer. Y esto te da cuenta que al no buscar o clasificar un nombre para el grupo originario, que ellos no tenían un conocimiento en lo que es la técnica de la arqueología y la antropología, o especialmente lo que se llama la etnografía, que la etnografía es la ciencia que se dedica a estudiar y observar lo que son los grupos que actualmente viven y existen. La arqueología también se le llama la etnografía, también se le conoce como la arqueología viva, porque estudia los grupos que están vivos, que existen, que tú puedes verlos, compartir con ellos, incluso
convivir con ellos. Y esa es la rama de la etnografía. Así que, como les mencioné, tenemos muy poco conocimiento de lo que es la antropología y la arqueología, porque no se dedicaron a buscar el nombre de estos grupos. Simplemente pues, ellos le pusieron el adjetivo que mayormente escuchaban, que era taíno, pues, que entendemos que posiblemente significa bueno. Estas son ilustraciones del Parque Indígena de Caguana. Miren el batey mayor o la plaza mayor, donde están estos famosos petroglifos. Aquí está la famosa Atabello, como se le conoce en el mundo hispánico, la mujer de Caguana, y los distintos petroglifos, todos con su simbología y con su documentación espiritual que los grupos originarios le ponían al esfuerzo y el trabajo de realizar esos petroglifos. Yo siempre le menciono a los turistas aquí en el centro ceremonial que los petroglifos en Caguana, o esa plaza principal en Caguana, es como visitar un museo de arte al aire libre, con estas esculturas tan impresionantes, tan de gran magnitud, ¿verdad? Cuando uno está al lado de estos monolitos, son casi igual de uno que altos, son anchos. Y miren los petroglifos, que sofisticados cuando uno va al centro. Así que, sin duda alguna, esto es un espacio de arte puertorriqueño ya en tiempos precolombinos, o desde tiempos de prehistórico, ¿verdad? Si utilizamos lo que es la línea convencional de la historia. Estas son otras ilustraciones de Caguana, con sus distintos bateques y espacios verdes. Si se dan cuenta, en los bateques y en las plazas de Caguana no hay grama, que es bastante fiel a lo que las crónicas decían, ¿verdad? Que mantenían y preservaban lo que es el espacio ceremonial. De acuerdo con los arqueólogos, ellos practicaban una técnica que se llama slash and burn, que es cortar árboles y quemar la grama. Con eso no simplemente purificaban el espacio para convertirlo en una demarcación espiritual o ceremonial, sino que también purificaban la tierra. Tenía dos propósitos: la técnica de cortar y quemar, de cortar árbol y quemar. Así que mantenían el lado del espacio puro, posiblemente con poco árbol, me refiero a ese espacio que se considera área ceremonial, posiblemente con poco árbol y sin grama también, para poder construir sus conucos o sus balas, que son pequeños espacios de agricultura, porque ya el indio taíno pues conocía la técnica de la agricultura. Y también para mantener su espacio purificado, limpio, para el bienestar de ellos ante los dioses y para el culto de sus distintas figuras espirituales. Aquí, como les mencioné, no tiene grama, posiblemente tampoco no había una grama en los espacios alrededor. Y como lo vemos aquí, no existían árboles, los árboles alrededor. Así que Caguana es bastante fiel a lo que posiblemente eran los espacios ceremoniales de los tiempos precolombinos en el Caribe, ¿verdad? Con excepción de la grama en su área. Ahora vamos para comentar brevemente sobre el batey del Delfín en Mayagüez. El batey Delfín del Mayagüez, que es como se le conoce, ¿verdad?, al área del río Mayagüez. Se le conoce como el Yucayeque de Urayoán o como el acuario de piedra. ¿Por qué? Porque los petroglifos que mayormente se constatan allí en el batey Delfín son animales marinos: ballena, pulpo, delfines, peces. Se descubrió en el año 1995 y es el centro ceremonial más reciente que tiene Puerto Rico. Su apertura fue en el año 2022 y hasta el día de hoy poca gente conoce lo que es el batey del Delfín. Por eso yo también, ¿verdad?, me vi la obligación de traer la correlación por esta presentación para darle esa exposición
no simplemente al parque, sino a la cultura originaria de Puerto Rico, y para que la gente pueda seguir apreciando, disfrutando y conectándose con ese pasado de nuestras culturas originarias de Puerto Rico. Que no solamente es el espacio de Tine, Caguana o con la María de la Cruz, sino que también en el oeste tenemos ese primer centro ceremonial. Es un depositorio importante porque alberga petroglifos con forma de animales marinos, cetáceos, que vienen siendo las ballenas y delfines, y cefalópodos, que son los pulpos, entre otros animales, de otros grupos marinos, como también el calamar. Así que es hasta el momento el único en Puerto Rico donde se concentran en animales marinos o animales acuáticos en Puerto Rico. Normalmente, ¿verdad? Si vemos en Caguana, lo que hay son posiblemente figuras antropomorfas, disculpen, que tienen que ver con figuras de anfibios, con cara humana, incluso hasta pájaros también, en otros figuras de petroglifos, como vemos aquí. Pero animales marinos, pues ya el batir del delfín proponen o traen eso sobre la mesa. Fue habitado por los grupos originarios entre el año 1200 al 1508, por los grupos taínos. Pero aquí vive el investigador y el arqueólogo Bobby Luke, junto al equipo de Antonio Culé, encontró el petroglifo de un pez en nuestra zona arqueológica, en la plaza principal. Así que tal vez el batir del delfín sea el que tenga la mayor concentración de petroglifos acuáticos, de animales acuáticos, pero no es el único. Porque aquí, por lo menos mínimo, que está en la zona arqueológica, disponible para que todos lo vean, hay un pequeño pez debajo de una de las caras antropomorfas de un petroglifo. Y también fue para el año 2022 que Bobby Luke, en sus investigaciones junto a Antonio Culé, lo clasificó como un lugar o como una roca donde hubo trazos humanos para demarcar un posible pescado o pez. Estas son las ilustraciones del batir del delfín. Hay muy pocas ilustraciones, ¿verdad?, para hacer un parque que recién abrió. Pero este es el famoso delfín. Hay gente que a veces se pregunta si es de verdad un delfín o no ven la figura del delfín. Pero esto es lo que se clasifica como el delfín, por eso es que toma el nombre batir delfín. Tiene un petroglifo antropomorfo cerca de su área frontal, incluso hasta un posible ojo también. ¿A ustedes lo ven como un delfín? Para mí tiene la forma de un delfín. Y este es el área de lo que viene siendo la plaza principal del batir delfín, con sus distintos petroglifos de animales acuáticos. Entonces es curioso porque aunque Mayagüez es un municipio costero, ¿verdad?, con el famoso puerto de Mayagüez, pero estos petroglifos y este centro ceremonial se encuentran en la zona montañosa rural de Mayagüez, en colindancia con las Marías, Maricao. Así que quiere decir que ellos tenían un contacto con el océano para poder ver esas figuras marinas, porque si tú no las ves, tú no las puedes imaginar. Así que ellos iban al océano, ¿verdad?, al canal de la Mona, mejor dicho, ese espacio del océano Atlántico que se llama el canal de la Mona, y observaban esos animales que al día de hoy abundan por el canal de la Mona, porque cuando es la fecha de las ballenas aparearse, la gente va a Rincón a ver las ballenas, que es dentro de ese espacio que es el canal de la Mona. Así que ellos veían los animales que abundaban en esa área, eran tipo de delfines, porque ellos visto delfines desde la orilla en ese espacio del canal de la Mona. Así que es un lugar importante. Y al igual que Tibes, está en un área que se puede conocer o se dice como espacio o línea liminal. Un espacio
que hace frontera entre la zona costera y la zona montañosa, porque aunque está en la zona rural de Mayagüez, no está en el espacio montañoso de Puerto Rico o en el área montañosa de Puerto Rico. Está en una frontera liminal, que eso se define mayormente como una frontera psicoespiritual o mágico-religiosa, que muchos grupos prehistóricos tenían para separar el mundo material, de donde ellos consumían y buscaban sus alimentos, del mundo espiritual, que eran mayormente los lugares altos o donde estaban las montañas. Y al igual que Tíbet, que se encuentra en un espacio liminal, pues una línea o frontera liminal, aquí nosotros estamos cerca de la costa, pero también estamos cerca de la área montañosa de Puerto Rico, al camino hacia Punta, igual que Jácana, el antiguo yacimiento de Jácana. Así que era un espacio muy importante para los grupos nativos, esa frontera psicológica espiritual o mágica espiritual entre el mundo de los dioses y el mundo terrestre. En el libro de Kuren, Tibes at the Center of the Cosmos, habla de cómo Tibet también está en esa área liminal, como está el papel del delfín. Ahora vamos para las piedras, ¿verdad? Ahora nos movemos más hacia del oeste, hacia más el este de Puerto Rico. El Parque Ceremonial Cueva del Indio, localizado en el municipio de Las Piedras. Los estudios de excavación comenzó propiamente en el 1986 por los arqueólogos Miguel Collazo y Víctor Torres, y para el año 2003 fue incluido también en el US National Register of Historic Places. Casi todos los espacios arqueológicos de Puerto Rico están bajo la clasificación del US National Register of Historic Places, con excepción del delfín, que como para ser tan nuevo todavía no se ha trabajado en la documentación para tener en la clasificación de lugares importantes de preservación histórica. Parque Ceremonial Cueva del Indio, aún encontrándose en el 86 y abierto al público en la década de los 90, un parque que casi no se habla, casi la gente no lo menciona, no se comenta, muy poca gente lo visita, y es un parque interesante porque es un espacio del indio taíno, pero hasta el momento, porque no se han hecho más investigaciones arqueológicas, pero bastante reducido, privado y hasta pequeño. Posiblemente sea más grande, pero como le mencioné, no se han hecho las investigaciones propias, pero no pueden expandir el espacio arqueológico, pero es un lugar que está cerca del río de Cagua y que también colindra con lo que viene siendo el municipio de Cagua. Estas son ilustraciones de uno de los batalles que tienen allí. Ellos principalmente tienen 3 batalles, este es uno, porque se conoce el más importante de los 3. Y este es dentro de la cueva, una ilustración dentro de la cueva allí del Parque Ceremonial de Las Piedras. Si pueden ver aquí también posiblemente hay otra figura como Atabel, con la corona dentro de esa cueva, y otra figura antropomorfa también. Y ya para mención breve, el Museo del CENI, localizado en Jayuya, es otro repositorio en Puerto Rico. Está dentro de los predios de la Casa Museo Canales, ¿verdad? Donde la familia Canales, Nemesio Canales, Blanca Canales, hicieron sus actividades. Nemesio Canales en el ámbito literario y Blanca Canales en el ámbito político, pues tenían sus distintas actividades, que fue una familia que marcó la historia de Puerto Rico. Y dentro de los predios de la casa de la familia Canales, pues, tienen allí el Museo del CENI de 2 pisos, donde contiene un vasto espacio arqueológico de mayormente la cultura taína. Y abrió sus puertas en el año 1989. Otros depositorios y repositorios que están en Puerto Rico, pero claro, no se limita a estos 4, pero que son para mí los 4 principales, es la Casa Museo Federico de Getó en Aybonito. La Casa Museo Federico de Getó, aunque es un museo que se dedica a la vida del primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Federico de Getó, y también es un museo sobre la historia del papel de los comisionados residentes en historia política, social y económica de Puerto Rico. No obstante,
Antes de entrar al espacio de la casa museo, ¿verdad? Lo que viene siendo en el área frontal, tienen una gran colección de las culturas saladoides, pretaína y taína, haciendo uno de los importantes depositorios de nuestra cultura en Puerto Rico. El Museo de Historia en Vega Baja, y Vega Baja allí con el área arqueológica Maisabel, por ejemplo, es un lugar sumamente importante de nuestra historia cultural nativa. El Museo de Historia de Vega Baja contiene un sinnúmero de artefactos de lítica y cerámica de los grupos pretaínos y taínos. El Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, al igual también tiene un espacio importante, incluso tienen hasta una familia. Ellos allí, como aquí nosotros tenemos en el acrílico, que hay hay un enterramiento de un nativo, pues también ellos tienen una familia entera en el Museo de Historia, Antropología y Arte de Puerto Rico con sus vasijas y artefactos. Y el Museo de las Américas en el cuartel de Valleja en el Viejo San Juan. Y ahora pues vamos entonces propiamente a lo que vinimos, que es la historia del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Ustedes recordarán, ¿verdad?, porque estuvieron aquí para el aniversario 40, esta afiche que se hizo celebrando el 40 aniversario del Centro Ceremonial. El artista fue nuestro pasado compañero Néstor Lucino, que él recogió los elementos que mayormente aportan a lo que es el espacio del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, lo que es la rara de Tíbet, de la cultura saladoide, la Plaza del Sol con la cultura pretaíno, la antigua recreación del yucayeque taíno que estaba alguna vez en el Centro Ceremonial, los petroglifos que se encuentran en la plaza principal, las vasijas Inmeri que están en el museo y las montañas que rodean lo que es el valle o la vega de Tana, que es donde nosotros nos ubicamos hoy en día, o donde se ubica el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, en la vega de Tana. La historia del Centro Ceremonial se puede remontar la historia propia escrita para el año 1975 con el paso de la tormenta tropical Eloísa. Fue una tormenta que conectó con el área sur de Puerto Rico y provocó grandes inundaciones, fuertes lluvias, incluso hasta el río también portugués se salió de su cauce. Y esas grandes inundaciones destapó o sacó a la luz los espacios arqueológicos que conocemos hoy en el Centro Ceremonial. Comenzó a sacar a la luz, a destapar hileras de piedra, artefactos de cerámica, artefactos de lítica. Y en ese proceso, el vecino del área, Luis Hernández, por ejemplo, junto a otro, comenzaron a caminar y andar por el espacio. Tengo entendido que Luis Hernández era un trabajador que se dedicaba al carbón, a la quema de carbón por el bosque de la Vega de Tani. Y en un día de trabajo, ¿verdad?, para observar cómo quedó el bosque después de la tormenta, pues comenzó a darse cuenta de los distintos fragmentos y artefactos de la cultura indígena de Puerto Rico. Y entre eso, pues comenzó entonces a encontrar lo que propiamente es de la cultura saladoide y pretaíno. Luego de unos años, siempre dicen aproximadamente un año, 2 años, la Sociedad Arqueológica del Sur Oeste, que se fundó en el 1976, fue avisado por Luis Hernández sobre los posibles hallazgos de artefactos y de hileras de piedra que se encontraron en el patio, o lo que hoy en día es la zona arqueológica. Esta Sociedad Arqueológica del Suroeste, en cambio, se conecta con la Sociedad Guainía de Puerto Rico para compartir información de los hallazgos o de los posibles hallazgos que se encontró en el espacio de la Vega de Tani. Recuerden que todavía no existía un centro ceremonial propiamente dicho.
Yo digo centro ceremonial, ¿verdad? Para ubicarnos hoy en día en tiempo y espacio. Pero lo que ellos encontraron, pues mayormente ellos le dicen Tomaviega, que es el sector que está aquí detrás del estacionamiento, el sector de Tomaviega. Y ellos pues mayormente Tomaviega porque ahí era el agua, ¿verdad? Los vecinos tomaban agua del río, de esta área, y por eso es que esta comunidad se hace, por la agua que sufre el río. Se llama la comunidad de Tomaviega. Y tanto los vecinos del sector Tomaviega y la Vega de Tani contactan a la Sociedad Arqueológica del Suroeste, que era un grupo de estudiantes y aficionados a la arqueología y a la historia, que ellos vienen a ver y observar el área. Y aquí entonces va a entrar la Sociedad Guainía de Arqueología e Historia. El pasado grupo, la Sociedad Arqueológica del Suroeste, se encuentra o coincide con la Sociedad Guainía de Arqueología e Historia en la Biblioteca Encarnación Valdés de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Mayormente ya eran estudiantes de historia con intenciones de ir al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es una escuela que se dedica a los estudios graduados, ¿verdad? Luego de un bachillerato, a los estudios graduados en arqueología, historia y literatura. Y ellos pues eran para aquel entonces estudiantes de historia y aficionados en la arqueología. Y coinciden con la Sociedad del Suroeste, donde se divulga y se comenta la información de un increíble número de hallazgos que se encontró para el sector de Tomaviega o por la Vega de Tani. Esta sociedad brevemente se funda, una historia breve, se funda en el año 1972. Yo siempre señalo que es importante porque gracias a ellos es que la historia del centro ceremonial y existe, no solamente la historia, sino que existe un espacio que se llama hoy en día Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, porque ellos son los primeros que van a comenzar a trabajar para preservar estas tierras. Y los primeros administradores del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet van a salir también de la Sociedad Guainía. Así que gracias a ellos que existe esta fundación o estos fundamentos, esta estructura física que nosotros conocemos hoy como Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Este grupo estaba compuesto por aficionados, estudiantes y profesionales de la rama de arqueología e historia, porque luego entonces ellos van a pasar a lo que se llama el Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe y graduarse en historia. Mayormente las investigaciones más importantes, ¿verdad? No vamos relegando la otra, pero las más importantes que se conocen son las investigaciones de Pedro Alvarado y Juan González. ¿Por qué son importantes las investigaciones de ellos dos? Porque las primeras excavaciones e investigaciones y los estudios en lo que sería en un futuro el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet se recogen en sus dos tesis de maestría. La tesis, la cerámica del Centro Ceremonial de Tíbet, la tesis de maestría de Pedro Alvarado, que se defendió en el año 1981, y la tesis de Tíbet, un centro ceremonial indígena, tesis de maestría, defendida en el año 1988 por Juan González. Esas dos tesis son los fundamentos arqueológicos del cual se va a sostener el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, y de esas dos tesis es que es posible este centro ceremonial y toda la documentación e investigaciones posteriores. Con el tiempo, Juan González va a publicar su tesis de maestría en este libro. Tíbet, casi tarde o temprano, en las Antillas. Este es el libro de Juan González, que originalmente fue su tesis, donde se recoge la historia desde cero, de cómo era el espacio del sector Tomaviega. ¿Cuál es la misión de la Sociedad Guainía? Que esta misión se establece cuando ellos encuentran en este lugar educar, exhibir y preservar.
Educar para que los puertorriqueños conozcan o descubran el primer ente formativo de la cultura puertorriqueña, que para ellos es el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Y claro, porque es el centro ceremonial hasta el momento más antiguo de Puerto Rico también. Exhibir el legado dejado a nosotros para que nuestros visitantes vean y aprecien, para que nuestros visitantes vean y aprecien las vacías y el variado instrumental que hicieron y utilizaron nuestros indios, de verdad, las palabras que ellos pusieron. Preservar el legado centenario para que futuras generaciones de puertorriqueños aprecien y disfruten el legado cultural originario de Puerto Rico. De acuerdo a Luis Rodríguez Gracia, que era un miembro de la Sociedad Guayna de Puerto Rico, la meta final era convertir a Tíbet en un centro de investigaciones arqueológicas de gran magnitud en el Caribe y hacer de Tíbet el centro de peregrinaje de todos los puertorriqueños que amen la buena herencia. Y estas son las palabras célebres que dijo alguna vez Luis Rodríguez Gracia cuando se pudo concretizar el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Fue cómo lo logramos, ¿verdad? En forma de emoción, cómo lo logramos. Originalmente dice Tíbet, cómo lo logramos. Esa era la palabra original de él cuando este proyecto, dentro de una maleza casi imposible de penetrar, se convirtió en el espacio que nosotros tenemos hoy. Si venimos a ver, fue un proyecto del cielo a la tierra, literalmente desde cero a este centro que tenemos hoy. Por eso es que como yo sé muchos de ustedes, pues cuidan y preservan y aman este lugar, porque no fue fácil poder realizar que existiera este espacio. Uno lo cuenta ahora en una presentación de 1 hora, 40 minutos, pero las vicisitudes que ellos tuvieron que pasar, enfrentarse a distintas situaciones para que pudiera existir este lugar y reconocer el legado de los grupos originarios en Ponce y en Puerto Rico, y también a la misma vez brindarle su debido tributo y respeto a su existencia en este lugar, que son nuestros grupos saladores y pretaínos. Esta placa se encuentra en el museo. Estos son los miembros fundadores de la Sociedad Guaynía de Arqueología e Historia, Juan González, Pedro Alvarado. De hecho, el señor Pedro Alvarado, según me han narrado, él tiene su ceniza allá atrás en la plaza principal, fue donde se distribuyeron sus cenizas, ¿verdad? Que él lo pidió al momento antes de fallecer, que se regaron sus cenizas por la plaza principal del centro ceremonial. Luis Rodríguez Gracia, que fue el que nosotros acabamos de mencionar. Eduardo Castel Rodríguez fue un reconocido arqueólogo y antropólogo puertorriqueño. Él ha escrito muchos libros sobre la historia de la playa de Ponce, la historia de los filipinos en Ponce, la historia del barrio Bélgica, la historia del guano, lo importante que es para la fertilización. Así que es una persona que se dedica a escribir e investigar. Silvia Rivera Rodríguez, María Morales Rodríguez, Néstor Muray, y por ahí la lista sigue de esos importantes fundadores de la Sociedad Guaynía de Puerto Rico, de la Sociedad Guaynía de Puerto Rico de Arqueología e Historia. Estas son fotos de las primeras observaciones del área. Miren, estas son las hileras que yo les menciono que Luis Hernández con otros vecinos pues vieron y comenzaron entonces a notificar lo que habían visto. Miren esa gran maleza, y de esa gran maleza lo que se ha construido hoy y lo que se ha podido también rescatar de nuestros grupos culturales y la vegetación. Recuerden que al ser un trópico la vegetación es densa, fuerte. Estas son las primeras observaciones del área también y las primeras excavaciones del área. Miren cuando comenzaron a hacer las trincheras para poder marcar el espacio de las hileras de piedra. Ahí también los primeros pozos arqueológicos que se hicieron para poder tener un conocimiento de lo que ellos estaban enfrentando, lo que estaban viendo, lo que estaban encontrando.
las primeras investigaciones y excavaciones. Aquí está Juan González encontrando un yacimiento humano, y si lo ven, es en una capa bastante leve de la tierra, no está muy profundo, ¿verdad? Eso es, uno va con una palita, como digo yo, hace un hoyito y ya encuentra ya restos humanos o restos arqueológicos. Tienen ahí también esos pozos. Estos son ya más profundos. Si ven, es más profundo que este donde se encontró un yacimiento humano. Y ahí también se sacó el material lítico. La lítica es la piedra utilizada por el ser humano para su trabajo, una pieza tecnológica para su trabajo y facilitar sus deberes diarios. Estas son medidas de los batalles y plazas, la herradura. Aquí no están todas, pero son las principales. Herradura Murciélago, Cacique, Batida del Cenit, Plaza de la Estrella, Plaza Principal, la medida del puente, ¿verdad? Y las cuerdas de lo que es el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet son 45 cuerdas, pero de esas 45 cuerdas, solamente 18 están para uso arqueológico. Y no es porque no haya más artefactos arqueológicos, es que no se ha podido investigar más, no se ha podido excavar ni expandir la circunferencia del espacio arqueológico, porque si se pusieran a investigar más, sin duda van a encontrar muchos artefactos más, y hasta otros posibles batallas y otros yacimientos humanos también. Según los récords, aproximadamente un 20-25% es lo que ha sido investigado y excavado, y a veces yo diría hasta menos. La apertura del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Luego de varios años de observaciones, estudios, investigaciones y excavaciones, el parque estaba preparado para abrir al público. La Ley 146 del 18 de julio de 1890, especialmente en el artículo 2.04, y la Ley de Ordenanza Municipal número 39, crearon las disposiciones para reglamentar la creación del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Y la Ordenanza número 13 de 1982-83 crea el puesto de director del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, ocupado hoy por la señora Irma Saya. Y el centro abrió sus puertas al público el 30 de abril de 1982. Entonces, como esto es un afiche, el afiche de apertura que se hizo para conmemorar el día del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Esta es la fecha, fue un viernes 30 de abril de 1982. Su apertura fue bajo la administración del alcalde José Cuervos Vega y su ingeniero y arquitecto Teddy Díaz y David Magnetti, junto a la compañía proyectista Luriel y Crucel. Esa pareja está en la entrada de la oficina, ¿verdad? En ese espacio de la oficina y laboratorio del Centro Ceremonial. Esta foto, ¿verdad? Estuve un tiempo buscándola, es una toma aérea del día en que se abrió el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet. Miren aquí las personas aglomeradas, ¿verdad? Con una carpa para las actividades oficiales, en cual se hizo el día de la apertura del Centro Ceremonial. Miren el estacionamiento lleno. Este es el sector de Toma Vieja, en la Vega de Trani, que está aquí. Miren la área del río, pelado hasta lo más profundo del espacio. No hay muy poca vegetación, por no decir ninguna vegetación alrededor del río. Miren el puente que conecta hacia el jardín botánico y al espacio arqueológico. Estas son las áreas del centro y más carros estacionados aquí para generar 503. Así que fue un evento muy concurrido. Este es el certificado que se encuentra en la oficina, ¿verdad? Pero yo quise compartirlo con ustedes, donde se clasifica Tíbet en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos del Departamento del Interior de los
Y ahí es cuando entonces Tíbet pasa al US National Register of Historic Places. Aquí tienen la firma, casi no se ve ya, ¿verdad? Este documento está preservado en un marco. Aquí tienen la firma del entonces gobernador Rafael Hernández Colón. Esto fue dado en San Juan de Puerto Rico el 18 de mayo de 1989. Y la firma del oficial estatal, el sello oficial del gobierno de Puerto Rico. Ya estas son las primeras fotos de los días de apertura. Si ustedes notan, este sign ya no está afuera. Eso en algún momento parece que se quitó o se cayó. Miren la entrada a lo que es las oficinas y el museo. Miren aquí la fuente cuando no tenía verja. El tipo de diseño arquitectónico que se utilizó es arquitectura modernista o diseño modernista. Por eso es que es un diseño bien parecido al Museo de Arte de Ponce. Entonces, cuando usted está en la antigua Avenida de las Américas, lo bien preso de Ferrer, cuando usted ve el Museo de Arte, sus bordes y sus esquinas son así también puntiagudos, en forma geométrica. Porque es un diseño de arquitectura modernista en ese propósito. Miren también aquí, estos primeros, las letras no estaban todavía. Las letras que dicen centro ceremonial en la pared no se ubicaban en ese espacio. Miren el puente con la verja intacta, todavía la maleza no había llegado. No había árboles ni nada alrededor del río. Yo digo que el río se ve muy bonito ahora. Aún, ¿verdad? Aún pueden decir que la maleza, pues a veces hace sus estragos, pero para mí se ve más bonito que comentaba antes, con esa vegetación. Lo hace ser más propio de la época también. Y también Tíbet recorrió por distintas noticias y medios noticiosos. Aquí este artículo es del periódico New York Times, de enero 20 de 1985, un artículo que se escribió sobre Tíbet, el antiguo periódico El Poeta, periódico con base entre Ponce y Juanadía, donde también se hace mención de lo que viene siendo el centro ceremonial de Tíbet. Si yo me pusiera a poner, ¿verdad?, cuántos artículos de periódico hay y no fuera una presentación sin fin, pero Tíbet ha estado muy presente en la prensa puertorriqueña y en la prensa también estadounidense y mundial. Estos son ilustraciones del centro indígena, para el efecto de las personas que no ven el video. Esta es la Plaza de la Estrella. Yo siempre menciono que algo bien importante es que esa Plaza de la Estrella, más allá de ser un lugar para tener ese contacto espiritual, también es un lugar de observación astronómica, porque nuestro grupo, nuestros indios también se dedicaban al estudio, a conocer y a aprender. Y es bien curioso que dentro de esta área está este espacio de observación astronómica en la Plaza de la Estrella, pero que más adelante, ¿verdad?, corriendo por la carretera 10, en algún momento estuvo el radiotelescopio de Arecibo. Así que no es coincidencia que esos dos espacios de astronomía, antiguo y moderno, estén en un mismo espacio geográfico. Eso quiere decir que estos indios eran sumamente inteligentes, para que después la NASA y el gobierno de Estados Unidos quisieran establecer un centro astronómico en esa misma latitud y longitud, ¿verdad?, entrando a esa cordillera, para poder tener el radiotelescopio de Arecibo, que esto es un lugar excelente para la observación astronómica. Y nuestros grupos originarios lo sabían ya. Por eso es que ellos habían construido una plaza con figura del sol o de la estrella, para rendir culto, algún tributo a seres estelares, o ver una bendición de los dioses, o sus creencias espirituales, y unida o hilvanada a lo que son los cosmos y el cielo.
pero también se dedicaban a observar el cielo. Así que no es coincidencia que 200, 300, 500, 600 años después, 700 años después, se haga el radiotelescopio de Arecibo. Entonces, esto demuestra también que ellos eran una cultura sofisticada. No era la tecnología de nosotros, pero conocían y veían y observaban lo mismo que nosotros podemos ver también, dentro de su tiempo y espacio, su tecnología y su conocimiento. Estos son los 200 de depositorios más importantes del Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, lo que es el museo y el espacio del laboratorio. La mayoría de estas fotos es gracias al compañero Christopher, que estuvo de fotógrafo en el área para documentar los espacios de depósito y repositorio. Ya entonces podemos concluir. Yo puse esto para efecto de la presentación y para efecto de guardar la presentación para futuras ocasiones. No voy a entrar en detalle lo que es la cultura salado y pretaíno. En otra presentación lo podemos hacer, pero siempre recalco que el Centro Ceremonial se especializa en dos culturas originarias o dos grupos originarios, que es el saladoide y el pretaíno. El saladoide se le considera esa primera gran cultura alfarera en la historia precolombina de Puerto Rico. Son originarios de la región del Orinoco y Venezuela, que eventualmente en esa navegación van a llegar a Puerto Rico. Su cultura material se caracteriza por la cerámica decorativa, especialmente la cerámica estilo Hacienda Grande, que aquí en Tíbet se encontró, pero Tíbet es mayormente saladoide estilo Cuevas, que es el saladoide tardío. Ya el saladoide entre los años 200 al 600 al 800 después de Cristo. Y tenían una agricultura desarrollada. De hecho, se entiende que el saladoide fue ese primer grupo que trajo una agricultura plenamente desarrollada. Estas son las vasijas estilo Hacienda Grande y Cueva. La Hacienda Grande es la que está decorada y pintada. Cueva es la que no está decorada. Está posiblemente con un retoque de pigmento, pero no está decorativa como la Hacienda Grande. Cultura pretaíno, que es la segunda cultura en habilitar y habitar el centro ceremonial. Es bien importante porque el grupo saladoide, ellos son los que van a convertir a Tíbet en un centro de comunidad, en un espacio para convivir, cementerio. Se ha encontrado también hasta un posible zoco de bohíos, comunidades pequeñas, de 2 a 3 bohíos, o de 3 a 4 bohíos. Pero el pretaíno es el que va a transformar este lugar de un espacio para vivir a un centro ceremonial. ¿Cómo lo hicieron? Con las estructuras de piedra, que son los batejes y las plazas que tenemos en la zona arqueológica. Y sí, son estructuras, yo también diría que son la infraestructura precolombina de Puerto Rico, o la infraestructura de nuestros grupos originarios. Tal vez nosotros aquí no tenemos esos grandes templos, pirámides, como en las culturas de Mesoamérica o de América del Sur, pero sí tenemos nuestra propia infraestructura, que son los batejes y las plazas. Esa es nuestra arquitectura, nuestra infraestructura precolombina, la razón para también uno sentirse orgulloso de ella. Tíbet, entonces, se encuentra en la región fronteriza de ambas regiones culturales. Como les mencioné, aquí es donde se encuentra la cultura saladoide y pretaíno. Y Tíbet, al igual que el Batey Delfín, se encuentra en ese espacio lineal, ese espacio fronterizo, que es un espacio psicológico espiritual entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, entre la costa y el mundo montañoso. Los yacimientos más importantes de esta cultura se han encontrado en la costa sur y oeste de Puerto Rico. Tíbet se encuentra en el sur. Incremento demográfico y aumento de distribución en la región central de Puerto Rico. Con el pretaíno comienza propiamente una explosión poblacional, comienza un desarrollo poblacional en Puerto Rico.
son vasijas pretaínas que están en el museo, en nuestro Museo de las Culturas Indígenas de Puerto Rico. Si ven la diferencia, a de los Ignea saladoides son más amplias, más prácticas para el uso, menos artísticas, con menos pigmentos, pero tienen decoraciones de incisiones. Esas incisiones van a evolucionar en las famosas incisiones decorativas del indio taíno. Esta noticia yo la quise demarcar porque mucha gente piensa, pues abrió el parque, hay un museo, hay un espacio arqueológico, pues hasta ahí llegó Tibes. Pero Tibes todavía es una fuente de investigación y de descubrimiento, ¿verdad? Este artículo del 2018 se titula Escudriñan Tibes, el centro ceremonial no cesa en sus revelaciones. Todavía Tibes tiene mucho que ofrecer, mucho que aportar, que contribuir a la historia de Puerto Rico. No solamente terminó con su apertura y el que quiera venir, pues bienvenido. No, todavía la sociedad académica de arqueología y antropología tiene un gran trabajo, un gran reto en continuar expandiendo el conocimiento que existe en Tibes, ese conocimiento precolombino y el estudio de los yacimientos arqueológicos en lo que llamamos el Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Aquí está Curé, ¿verdad? Uno de los editores de este libro, Tibes, People and Power at the Center of the Cosmos, libro importante. De hecho, el último libro que se redactó de investigaciones del área, o que recoge las últimas investigaciones del Centro Ceremonial. El arqueólogo Curé mencionó que él está trabajando en un segundo libro con la información más reciente y estamos bien alegres, ¿verdad?, para recibir ese libro. El de Juan González, pues mayormente recoge la historia del Centro Ceremonial y la historia de los primeros espacios arqueológicos y esta de las últimas informaciones y novedades. Como les mencioné, Tibes todavía no cesa en sus revelaciones. También tenemos el estudio del arqueoastrónomo Sean Sullivan, que nuestro compañero Luis Martínez trabaja y menciona tanto en su recorrido. De hecho, él también ha realizado conferencias referentes a los equinoccios y los solsticios y cómo se relacionan con los espacios de los batalles y las plazas en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, todo de acuerdo o basado en el estudio arqueoastronómico de Sean Sullivan. Así que Tibes todavía no deja de sorprendernos, ya sea desde el punto de vista arqueoastronómico, arqueológico, por aire, por tierra, por agua. Tibes es un lugar que es una caja abierta a un sinnúmero de oportunidades para continuar investigando y descubriendo esa historia precolombina puertorriqueña. Entonces, la referencia de los libros, y con esto llegamos al fin de la presentación. Espero que les haya gustado, que haya contribuido y que haya sido de aportación para el conocimiento en general de las culturas originarias de Puerto Rico. Muchas gracias. Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta